Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente. Un gusto, el gusto es mío. Antonio, que es conferenciante, formador en crecimiento personal y conocimiento holístico, es formador con más de 40 años de experiencia en temas holísticos, extraterrestres y guía para el despertar de uno mismo. Y con él vamos a hablar de dónde surge la espiritualidad. Antonio, bueno, primero de todo definamos un poco, ¿no? ¿Qué es eso de la espiritualidad? Bien, antes que todo agradecerte el estar aquí, el permitirme conocerte y poder intercambiar todos estos temas en los cuales, como he comentado, a veces están muy manoseados. Entonces creo de que es hora de... Vas a acercarte un poquito más al micrófono, un sí, poquito más. De aclarar un poquito más esto. Y en el sentido de la espiritualidad, a veces este título da lugar a que se confundan muchas cosas. En sí, ¿qué es la espiritualidad? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra espiritualidad? Desde el griego, respirar. Bien, pero todo eso es teoría. Todo es teoría cuando hablamos del interior, del exterior, de qué es lo espiritual, cuando realmente estamos hablando puramente de lo físico, de la materia, y no sabemos de la esencia, lo cual nos envuelve el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Vivimos en un mundo mental. Todo eso lo tenemos presente. El proceso evolutivo se radica únicamente en la parte biológica. El proceso evolutivo se radica en la parte mental. ¿Dónde viene? ¿Por qué espiritualidad? ¿Por qué hablamos del espíritu cuando no sabemos qué es el espíritu? ¿Por qué hablamos de espiritualidad cuando no tenemos una definición del alma y de todos los cuerpos sutiles? Cuando hablamos del cuerpo etérico donde radican todas las enfermedades y se plasman y pasan al físico. Hablamos de un interior. ¿Ese interior cómo está formado? Cuando previamente tu biología, mi biología, está dando una información de nuestro pasado. Si leemos tu biología, porque la lectura de la biología no es de hoy, viene de hace muchos años. Todos tus gestos, ¿de quiénes son? Son de papá, son de mamá, pero no vamos a entrar en detalles de decir este es tu papá, este es tu mamá, sino lo importante es que tú lo conozcas, no lo que yo diga. Porque si identificamos la parte materna, la parte paterna, los abuelos y demás, y empezamos a sacar, ¿quién verdaderamente eres tú? El alma, ¿cuál es el origen del alma? El alma dicen que tiene un peso, ¿sí? Que 21 gramos. 21 gramos, sí. ¿Será verdad? Se dice. ¿Cuál es el error nuestro? Repetir, lo escuché, me lo dijeron. Hablamos de la lectura. Yo leí muchos libros, leí, sí, son interesantes, y también llevo un tiempo sin leer. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que antes eran apasionantes, interesantes, que hoy no los veo en la librería. Y la gente que está en la espiritualidad, si tú le preguntas determinadas cosas, no saben. Tampoco en las televisiones hacen programas sobre ello. Yo recuerdo aquellos programas de los años 80, por ejemplo, La Tabla Redonda, que se hacía en la 2 de Televisión Española, programas que hacía, por ejemplo, El Loco de la Colina, Jesús Quintero, o Sánchez Dragó, que hacían grandísimas entrevistas. Ya no se hacen esos programas, ya no están permitidos esos programas. Exactamente. Dicen que son aburridos, seguramente, y que a la audiencia no le interesaría. Sí, pero la palabra aburrido no deja de ser un justificante muy bajo y del ego. Pero con esto no quiero decir que estoy en contra del ego. El ego tiene que ser tu amigo. El ego tú lo debes conquistar, debes empoderarte, debes conocerlo al ego, debes conocerte tú. ¿Cómo tú puedes hablar de empoderamiento o de esa fuerza vital o del espíritu? ¿Qué es la manifestación del espíritu? El alma, se dice, y lo que yo digo, no creáis en mis palabras, sino estudien, verifiquen, tengan experiencia. Pero el alma no tiene un origen humano. Y si el alma no tiene un origen humano, ¿de dónde viene? Y entonces, ¿qué es el espíritu? ¿De dónde radica el espíritu? En el pasado decíamos, ¿qué espíritu que tiene ese hombre? Claro. O qué poco espíritu. O qué desalmado que es. Todo eso ha desaparecido. Todo eso que había en el pasado. Si vamos a estudiar a Sócrates, a Platón, las creencias que tenemos de ellos, y ellos hablaban de lo que estamos hablando hoy en día.
Si leemos a Séneca, las enseñanzas que ellos daban, ¿y quién hoy lee? ¿Qué libros tenemos hoy para leer? ¿Qué libros tenemos para aconsejar? Los que hay es una repetición de lo que decían los antiguos. Sí, pero el error es repetir. Repetimos. ¿Por qué? Porque somos manipulados, porque vivimos en un mundo mental y vivimos en un mundo de creencias. ¿Manipulados por quién? Por nosotros mismos, sin darnos cuentas. ¿Por qué? Yo te digo algo, tú me dices algo, ¿quién te lo dijo? Me lo dijo él y lo leí, pero no tengo tiempo, vivo apurado. Vivo en un estado de ansiedad, de apuro, vivo corriendo. ¿Por qué? Porque todo esto ha sido, entre comillas, creado tal vez, programado. ¿Dónde radican los programas en el ser humano? ¿Dónde radican los miedos en el ser humano? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué es? Bien, pero a veces todos esperamos de una manera normal que yo diga la respuesta, es esto. Pero el miedo es un programa natural para vivir el ser humano. Tú decías recién, el ser humano, es decir, toda la influencia que tiene, toda la manipulación que tiene, lo está expresando continuamente. Ahora, ¿es consciente? ¿Somos seres conscientes? Vivimos en este mundo mental, totalmente controlados y manejados por un pasado. ¿Pero existe el pasado? El pasado no existe. Bien, entonces, ¿qué es lo que el verbo, la palabra, la trampa radica, que muchos no saben, en el idioma? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hablar de la conciencia, no de esa conciencia humana, o podríamos hablar de ese 95, 94 o 91,4% de inconsciente, para ser exactos, que maneja. Este movimiento, ¿de quién es? ¿Es mío? ¿Es natural? ¿Es de mi ser? ¿Es de mi padre? ¿Es de mi madre? Esta expresividad, todo este cúmulo genético evolutivo que somos. ¿Cuál es el proceso evolutivo del ser humano? El alma tiene un proceso evolutivo, el espíritu tiene un proceso evolutivo, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, que también es espíritu, tiene también un proceso evolutivo. ¿Cómo podemos hablar de conciencia si no tenemos esta información, este conocimiento? Debemos entrar en la observación, fundamental. Observar sin mente, pero sin mente. Bien, hay que conocer los la hechos mente. Tal y como son. La realidad tal y como es. Pero la realidad, ¿por quién es creada? Entonces, lo que tú debes es observar con un conocimiento superior. Se te debe enseñar a observar. ¿Por qué? Porque tenemos niveles de observación. Yo puedo ver hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Pero también tengo que tener mi autoobservación. ¿Eso qué genera? Un cambio de frecuencia. Dicho cambio de frecuencia, ¿qué requiere? Un cambio en el entorno. Si yo voy teniendo un crecimiento en lo personal, se va a denotar de que mi entorno va a cambiar. Ya no es lo igual, no es lo mismo, la vibración. Si leemos la biología de un ser humano, ¿cuál es el origen biológico? Tuyo, mío. Podemos detectar las orejas. Y no estoy haciendo una lectura de tu sistema nervioso. Es decir, es la formación de las orejas y las cejas y la fecha de nacimiento. ¿Tú crees que todos nacemos porque sí un día X? Tenemos días favorables y desfavorables en el nacimiento. Tenemos días favorables como un 24, un 17, un 15, y lo podemos corroborar, porque vamos a encontrar muchas personas de empoderamiento o artistas además, que tienen esa fecha de nacimiento y le va muy bien. Y dirá alguno, yo nací un 15 pero no me va tan bien. Sería diferente que hubieras nacido un día 8 o un día 31, que son días diferentes. No nacemos porque sí, y todo esto debemos saberlo. Pero no es el hecho de saberlo y repetirlo, sino tomar esa conciencia que te permite darte cuenta, que te permite autoobservarte y observar, y en silencio. ¿Por qué la meditación tiene que ser con los ojos cerrados? ¿Por qué cerramos los ojos cuando estamos hablando de que el ser humano está dormido? Quizá porque la vista es un sentido que nos puede despistar fácilmente. Es mental. Tu respuesta viene del ego, viene de tu mente o viene de tu ser. ¿Cuál es la evidencia cuando se está expresando el ser? Todo esto tenemos que tener de una manera clara y no de una manera manipulada.
como se está dando hoy en día. El ego, todos se quieren deshacer del ego, es un error. Si hablamos de la unidad, esa unidad que eres incluye el cuerpo etérico, el cuerpo mental, este mundo mental. Estamos acá, hemos nacido acá, nos han puesto acá, estamos en un mundo experimental. ¿Esto es un experimento? Digo, pregunto, quizás no, quizás sí. ¿O es una cárcel planetaria? ¿Y de qué me sirve a mí hacerme esas preguntas? Para lograr las respuestas, porque las respuestas en el exterior que tú puedes encontrar al tener este conocimiento y empezar a cambiar tu frecuencia, vas a empezar a conectar con esa parte verdadera tuya, en lo cual previamente el estado de observación te permitió o te permite salir de toda esa manipulación y de toda esa impronta que vienes grabando de tu vientre materno. Me interesa mucho esto que dices, Antonio, porque es cierto, cuando uno aprende a observarse, desde fuera, llámalo como quieras, cuando te desidentificas con tu mente, empiezas a ver las cosas tal y como son. Y empiezas a quitar dramatismo también a las cosas, etcétera, etcétera. Ahora, todos los que estamos aquí y están en casa, el público que tenemos aquí, Antonio, ¿qué podrían hacer ahora para empezar a experimentar esa observación desde un conocimiento superior? Bien. ¿Cuál sería el primer paso? No sé, ¿qué podemos hacer ahora? El primer paso para eso sería decir una pregunta que hicieran. ¿Para qué? Para hacer una previa lectura y darle a entender primero, porque tú no puedes hacer un cambio si no te dan una pequeña ayuda o una observación. Yo pasé por muchas personas que me ayudaron y me enseñaron. Me hablaron de la clariaudiencia, pero ¿qué es la clariaudiencia? Es decir, hay mucha gente que desconoce todo esto. Entonces, a veces cuando preguntan, ¿tú puedes ayudarlo? Es mi función, es decir, es orientar y ayudar y decirte, tu manifestación es del ego. Y hay veces que se enfadan conmigo, se molestan. Es decir, todos esos gestos que tú tienes así, es una expresión automática, no la puedes controlar. ¿Pero por qué no la puedes controlar? ¿Por qué en estos momentos, mientras estamos hablando, y tú estás atento, tu corazón late? ¿Lo manejas tú? No, los riñones están funcionando, tu biología funciona. ¿Quién está controlando tu biología? Entonces, ¿cuál es el estado de conciencia? El estado de conciencia es cuando tú eres consciente de todo eso. Y en un estado de conciencia superior, es decir, ¿por qué existe el envejecimiento? ¿Por qué no frenamos determinadas? Por falta de conciencia. Es decir, no somos ese cúmulo genético evolutivo que venimos repitiendo. Vuelvo a lo que te decía cuando comenzamos la charla. ¿Cuál es el origen de tu biología? Retrocedemos. Tus abuelos, tatarabuelos, y seguimos. Pero ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene el origen? Y si entramos a la temática extraterrestres, podríamos hablar de Enki y Enlil, que dicen algunos que hicieron un experimento, que Enlil no estaba muy de acuerdo con Enki, que crearon ese ser humano. ¿Será verdad? Y si es verdad, ¿cómo detectamos esa raza, esos seres que ellos crearon y que están por la calle? ¿Cómo en estos momentos, cuando hablamos de los desalmados, hay seres viviendo con nosotros sin alma? ¿Cómo puede ser que si somos tan espirituales y con tanto empoderamiento tengamos que vivir el mundo que estamos viviendo? ¿Esto es normal vivir así? Acá hay algo que falla, que no va bien. Pero seguimos siempre en lo exterior. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo estar mucho en el interior, pero si no conozco el exterior me puede confundir. Yo debo moverme en el exterior para saber y tener experiencia, para conocer realmente mi interior. ¿Y por qué interior y exterior? Porque quizás tal vez es una manipulación creada en la gran dualidad que vivimos. ¿Qué pasaría si todo esto de la espiritualidad fue creado y programado por entidades que nos llevan más de 100 años de evolución y crearon todo esto con una finalidad, que sigamos dando la vuelta? Entonces, la autoobservación, el leer, el conocernos, va a permitir que empecemos a descartar. No podemos hablar de decir que somos todo lo que se dice vulgarmente por ahí, somos energía, somos esto. Bien, demuéstrame. Es como te decía, ¿cuál es el origen de tu biología? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sabemos esa influencia materna que tú tienes? Esos gestos involuntarios que tenemos, esos espasmos que a veces surgen por un sistema
nervioso, por ese sistema simpático que nos domina, todo eso que nos pasa, el cortisol. ¿Cómo vamos a hablar de espiritualidad si no conocemos nuestra biología? ¿Cuánto tiempo dura el cortisol en la biología? 6 horas, pero se puede hacer crónico y más. Ahora, cuando hablamos de unidad, ¿me puedes decir, si yo te pregunto, en qué momento se une la mente y el cuerpo? Creemos que tenemos unidad continuamente la mente y el cuerpo. ¿En qué lugar cohabita la mente? Pero no voy a hacer más preguntas, me voy a quedar con esta pregunta. ¿Dónde podemos verificar que la mente y el cuerpo están unidos? ¿En qué momento? Hay que te diría que la mente está en el cerebro, te dirían eso. Quizás sí, quizás no. Porque esa respuesta me la das por conocimiento. Por conocimiento. ¿Y de dónde surge ese conocimiento? De los libros. De los libros. ¿De qué tipo de lectura? Porque hay libros y libros. Claro. Lo que pasa es que a veces, ¿quién responde ahora? ¿Responde Alex o responde el ego? Responde el ego, claramente. ¿Y por qué? ¿Por qué no te conectas tú con tu conciencia y a veces decir, no sé? Porque no estoy hablando con un conocimiento verdadero. Responde el ego, porque lo que busco es que desde tu conciencia me des la respuesta. Pero te lo voy a dar el ego. Porque el ego no es malo, el ego es mi amigo. El ego es el que me da también la fuerza. El espíritu es esa fuerza, esa energía, ese empoderamiento. Nace del espíritu. La calma nace del alma. Pero vuelvo a la materia, a lo físico. ¿Cómo detectamos si una persona ha unificado la mente y la biología? Es el momento de pánico. En el momento de pánico, de miedo, y esto lo dice la ciencia, porque a veces cuando decimos lo dice la ciencia, lo dice la ciencia. Pero si yo te digo, lo leí en un libro, bueno, puede ser, no puede ser, vaya a saber esto, lo otro. Pero la ciencia dice, si entramos o escuchamos o leemos un poco sobre psiquiatras que hablan de esta temática, es decir, esa unificación radica cuando la persona entra en pánico, es decir, está esa mente y el cuerpo porque queda unido totalmente, tú quedas paralizado. ¿Qué es estar despierto y estar dormido? Un concepto que es realmente manipular. El despertar del ser humano es gradual. En la medida en que nosotros vamos despertando, se da por el cambio del entorno, además de que ese despertar que viene hace tiempo se ha manoseado un poco, pero estar despierto es estar en un estado como de atento, continuamente atento. Estar despierto es estar instante en un estado de conciencia, en un estado de autoobservación, en un estado de calma y comprender tu estado mental y comprender tus emociones. Entran las emociones, pasan por el cerebro, generan un cambio automáticamente en la biología. Pero ¿por qué las emociones nos tienen que afectar? ¿Por qué tiene que...? Cuando hablamos de sanidad, suponte, bárbaro, hay gente que está enferma y necesita una sanidad. Pero en la medida en que nosotros hacemos hincapié en la sanidad, ¿no estamos haciendo también en este mundo dual que siga existiendo la enfermedad? No por ello quiero decir que saquemos la sanidad, sino que tomemos conciencia de que hablamos de sanidad, sanemos, seguimos generando más enfermos. Entonces, ¿a dónde está la conciencia en eso? La conciencia radica en un estado de calma, en ese estado de autoobservación. Y como te decía en la meditación, ¿por qué meditar con los ojos cerrados? Cuando la verdadera meditación es un estado de observación, ese estado de plenitud, ese estado de estar contigo mismo, en ese estado verdaderamente de conciencia. ¿Y por qué hay que estar parado también? Podemos estar en movimiento. Pues la conciencia, ese estado, cuando tú lo logras, hay algo que se tiene que tener muy presente. Yo no puedo decir que tenga estados o momentos esporádicos de conciencia o esporádicos de paz. La persona que conoce y vive la paz no la puede dejar. Cuando tú realmente sientes y sin embargo sí que vivimos estados de paz.
Hay momentos de lucidez, momentos de más conciencia y momentos en que abandonamos esa conciencia. Sí, pero yo lo llamo estados mentales. Estados mentales. ¿Por qué lo llamo estados mentales? Porque no hay un estado de conciencia. Al vivir en un mundo mental y al vivir en una programación, es decir, vivimos programados desde el vientre materno. Desde el vientre. Desde el vientre materno. Fíjate, la incidencia que tiene mamá, es decir, en el niño. Fíjate el estado emocional que puede tener mamá con el papá si se llevan mal. Todo eso, el bebé, el feto, lo va grabando. Cuando nace, el estado emocional del niño depende exclusivamente del estado emocional de mamá. Vive en ese estado emocional, por lo cual, tanto para la mamá como para el niño, es inconsciente, porque eso no se enseña, no se dice. ¿Quién enseña a ser padre? ¿Quién enseña a ser madre? Cuando venimos repitiendo los procesos de los abuelos y demás. ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el sentido de la gente a lo mejor común? Tienes que estudiar, tener una carrera, recibirte, casarte, tener hijos, ser abuelo, ir con los nietos, ¿y qué más? Eso es todo. Y eso es sentirse realizado. Entonces, iríamos al tema de la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? Sí y no. ¿Hay evidencias? Sí. ¿Pero para quién? ¿Cómo podemos saber la vida pasada? Tienes que estar preparado. Porque si yo te digo que la persona que está a tu lado ha tenido una relación en la vida anterior, dado que los grupos álmicos encarnan en grupos y están en un proceso de evolución, tu desgaste en este momento mental, debido a la actividad que tiene, te produce una baja de energía, en lo cual se puede leer también. ¿Todo es mentira? Es una gran trampa, pero no me puedo quedar tampoco justificando. El ego justifica continuamente, pero no soy consciente. Las actitudes son inconscientes, no soy consciente. Pero no por ello me debo juzgar. No debo juzgarme ni juzgar. Debo de crecer. A medida que vamos despertando y nos vamos dando cuenta y vamos creciendo, ¿no? ¿Cuánto falta saber? Y realmente este mundo, ¿cuántos libros nos están quitando? ¿Cuánta información nos están quitando? ¿Cuál es el futuro de los niños? La educación que reciben en las escuelas, en las calles, la manipulación. Se educan en las redes directamente. Sí, pero no saben que están influenciados por una gran manipulación y por engramas, por situaciones que viven, por colores. Los colores influyen mucho. Pero no sabemos que la numerología, ¿cuánto influye? Pero todo eso tenemos que manejarlo. La vida, si tú estás atento, la vida continuamente te va a estar pasando información. Ahora, tienes que saber leerla. Recuerdo una oportunidad, una persona cercana no estaba bien con su marido. Y le dije, yo te puedo decir muchas cosas, pero no sé, lo importante es que la decisión la tomes tú conscientemente y te des cuenta. Y lo que te aconsejo es que estés atenta, seas observador, porque la vida te va a mostrar lo que debes hacer. Y me dice, un día, iba con una gente amiga y vi un cartel que decía, esto no va más. Y me acordé de usted, dice. Lo tomó, se separó. No quiere decir que ahí termina, pero ¿qué quiere decir? De que tanto favorable o desfavorablemente, si tú sigues la numerología y conoces el significado de la numerología, y los colores y los carteles y las personas van a darte esa información para que tú la apliques. Eso es un estado de conciencia, eso es un estado de despertar. Nosotros a la mañana cuando nos levantamos, decimos, me levanto más o menos, abro la ropa, me visto, esto. ¿Y por qué elijo esos colores, esa ropa? ¿Por qué cambio las posturas? ¿Por qué cambias esa postura? ¿A qué se debe? Porque te sientes bien, te sientes firme. O es en la energía, o es un programa, o es una manipulación, o es un estado emocional. Debo saberlo. Entonces, volviendo a lo que tú decías recién, si la gente quiere preguntar algo, con todo gusto, que pregunten lo que quieran. Y en base a eso vamos a decirle si responde la mente, si responde el ego, si responde
tal vez el ser, pero no soy consciente. Estás definiendo, Antonio, el estado de presencia. Cuando uno está presente, Sí, se observa. La realidad no se estudia, se observa. sí, Nos pasamos la vida investigando, estudiando. sí, Eso es mental. exactamente. Mentira más. Un cuento Mentira más. Que nos es una escuchamos. manipulación más. Pero gracias a programas como el tuyo, nos permite dar y llegar. A veces, por otro lado, comento de que hay como que una separación, los despiertos y los dormidos. No puede ser. Por eso te lo preguntaba. No puede Porque eso es ser. mental también. Es mental también. No podemos hacer. ¿Quién soy yo para decir tal cosa? Cuando a lo mejor esa persona tal vez no es de acá. Si hay un 20% de lo que se dice ahí de seres sin alma, es lo que tienen que alma, y los seres superiores, o esos seres que hay. Te voy a decir otra cosa. Cuando tú cambias tu frecuencia, y más de uno, me encantaría que lo vivieran, porque esto es mi experiencia propia, van a acercarse a tu vida personas que jamás vas a imaginar. Personas con un nivel de experiencia y de conocimiento que no están en ningún medio. Ya han pasado todas esas cosas. Pero te van a dar una enseñanza. Yo tuve la oportunidad de estudiarlo a Drúmbalo Melquisedec. A lo mejor lo habrás leído. Y si no, léelo. Porque la vida de él, al incorporarse en el cuerpo de Top y todo lo que cuenta y todo lo que hay sobre él, todo lo que informa. Yo en la época lo estaba estudiando, que lo estudié durante más de 5 años, mi frecuencia iba cambiando, pero no estaba a punto por haberlo. Y estaba a 60 kilómetros de donde yo estaba en Argentina, pero no lo pude ver. ¿Qué quiere decir? Que por un lado me dije, estuvo cerca, pero faltaba de que yo tuviera ese estado de conciencia para llegar a esas determinadas personas. Entonces, es necesario ese cambio, es necesario estar en ese estudio de observación continuamente. Nos estamos olvidando de algo. ¿Qué le ibas a preguntar a la gente? No, lo que iba a preguntar, lo que iba a decir es si le queréis hacer alguna pregunta a Antonio, ya que tenemos aquí a Antonio, si le queréis hacer alguna pregunta en el chat, o sobre todo si quizá quieran contactar contigo o quieran seguirte. Pues estoy seguro que muchos amigos y amigas que están ahora conectados, el directo tendrán ganas de escucharte más o seguirte más. ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? El móvil, le puedes dar mi móvil, ¿Sí? O también por Facebook, y por intermedio también de WhatsApp, ¿no? Bien. Ahí tenéis el contacto de Antonio, el 671-394-270. 671-394-270. Prefijo 34 si le escribís o le llamáis desde fuera de España. También lo podéis seguir en redes. En Instagram lo encontraréis como Antonio Vilella Pintor. Y en YouTube lo encontraréis por Boscal, con B, tal y como está escrito allí. Antonio, que yo no sabía que también eras pintor. Sí. Pintor abstracto. Abstracto, sí. Tengo varias pinturas, he hecho también algunas exposiciones, pero es algo que nace, porque cuando empiezas a ser tú, cuando tú te empiezas a expresar, te empiezas a liberar y empiezas a hacer lo que tú realmente sientes, debido a que sales de ese entorno, de ese ritmo de vida agitado que te lleva, todo eso tienes que empezar a dejarlo, pero todo es gradual, repito, todo es en la medida que te empiezas a observar y a conocer. Viene la calma, viene esa fuerza, viene esa vitalidad, viene la información y vienen las personas también adecuadas para darte una orientación y una preparación más, porque esto no termina, esto sigue continuamente. Antonio, gracias por estar en Alex Comunica. Un aplauso para Antonio, por favor. Es un placer. Gracias.